Nos alegra mucho de nuevo verte, nuestra querida hermana Cristín. Un gusto también a las personas que te acompañan. Un saludo desde aquí, desde León. Deseamos que el Señor pueda colmarte de bendiciones, hermana Cristín, y recuperarte también de la salud y que todo sea para gloria de nuestro Dios. Tú sabes. Amén y amén. Eh, Sí, sí. Y Para todo hacer bien. honor al tiempo, vamos a comenzar con una oración para pedir la presencia de Dios en nuestro medio, ahí donde cada uno de nosotros se encuentra, ¿sí? Y después vamos a estudiar el libro. Exactamente. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este momento que nos das en tu santo día sábado, Señor, para gloria de tu nombre, de que podamos juntarnos un grupo de tus hijos e hijas y estudiar tu palabra. Amén. Te suplicamos que tu Espíritu Santo se acerque a nuestro corazón, a nuestra mente, y que ilumine nuestro entendimiento y tus santos ángeles también, Señor, nos acompañan. Amén. Que podamos entender las verdades que están reveladas en la palabra, en los testimonios y en la realidad y en la actualidad que nos rodea. Que podamos discernir espiritualmente y que podamos prepararnos también. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Cristín, ¿usted ya tiene el libro? No, lo tenemos que imprimir la semana próxima. Pero tiene el PDF ya. Sí, sí, yo lo bajé de Vale, vuestro grupo. Sí, sí, perfecto. lo bajé. Entonces ¿Cómo no? falta imprimir y ya está. Bien, ¿De qué parte eres tú? hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1. Sí, En nuestros dos últimos video. días, videos o reuniones que hemos tenido, era la introducción, muy interesante, la primera parte y la segunda parte. Y hoy estudiamos el capítulo 1, que se llama Cronología de causa a efecto de la crisis inminente. Hay un orden de eventos que se tienen que suceder. Ese orden está revelado primero en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús da un orden en Mateo 24, en Lucas 16. La hermana Huay lo amplía, lo detalla, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a repasar. Vamos a estudiar un orden. En Isaías 46, de 9 al 10, dice así el Señor: Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Hace poco tiempo nosotros comentábamos que hay una información de las Naciones Unidas que la confirma, entre otros, por supuesto, el pastor Walter White. Un saludo a nuestra querida hermana Graciela. Un saludo. Desde Perú nos acompaña. Feliz sábado, nuestra hermana. muy querida hermanita Feliz Graciela. sábado, hermanito. Gusto ver. Bienvenida, hermana. Venida. Y decía que esta información mencionaba que en este año 2025 iba a aparecer algo que estaba ya profetizado, entre comillas, por una de las fundadoras ideológicas de la ONU, Alice Bailey, una persona que espiritista, ocultista, que sentó las bases para tener el pensamiento hegemónico de las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial. Y ella decía que en el año 2000, lo que voy a decir, ella lo escribió en la década de 1940, o sea, hace ya 80 años. Y ella decía que para el año 2025, según sus canalizadores, recibió la visión que para ese año, hablamos de 1940, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en el año 2025 se iba a realizar la exteriorización de la jerarquía o la externalización de la jerarquía. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que ella escribió, los espíritus, a lo que ellos llaman los iluminadores, los espíritus guías, son demonios. La Biblia lo clasifica como ángeles caídos, pero que ellos se disfrazan de ángeles de luz
transmisores de conocimiento superior, etcétera, y que en esos momentos, en lo de ella, y hace hasta décadas atrás, no podían manifestarse a la humanidad de manera abierta porque la humanidad no estaba preparada. La humanidad no estaba todavía madura, esa es la palabra, bien, no estaba madura para recibir esa luz, ese conocimiento de los espíritus directamente, pero que en el año 2025 se iba a producir un evento que todavía no sabemos cuál es, que ellos se iban a revelar a la humanidad. El pastor Walter Bay habla sobre este tema, entre otros. Lo cito a él porque considero que él es un hombre muy estudiado, muy serio, y obviamente ha revisado con bastante detalle este fenómeno. Estamos en agosto de 2025. Es muy interesante lo que estoy comentando, ¿no? Y todavía no ha pasado nada. No sabemos qué es lo que nos resta de la mitad de agosto, del mes de septiembre, del mes de octubre, noviembre y diciembre. No sabemos. Al menos este servidor desconoce los eventos. Hace poco vi un video del mismo pastor citado, Walter White, y él sostiene que en este año iba a haber una manifestación. No se sabe de qué tipo. Se presume para este año, estos meses, lo que quedan, 4 meses y medio, se presume que sería un encuentro cercano del cuarto tipo, del tercer y cuarto tipo. O sea, iba a venir una nave nodriza del espacio y que se iban a hacer ver como una nueva civilización alienígena, etcétera, pero que serían demonios. Otro sostiene que serían lo que nosotros conocemos como la inteligencia artificial. Se iba a personificar demonios a través de la inteligencia artificial, cosa que ya hay experiencias que demuestran que puede ser también por ese lado. En este mundo pueden pasar muchas cosas. Satanás sabe perfectamente, conoce sus planes. Por eso no podemos asegurar nada. Pero de lo que sí estoy seguro, la vez pasada lo comentaba con mi esposa, es que no creo que Satanás tenga la precisión de cumplir sus profecías, ni mucho menos conocer el futuro como Dios. Dios no se puede equivocar. Amén. Mi esposa me decía, este año van a aparecer, y entonces yo le comenté, es probable que aparezca, es probable que no aparezca. Satanás, el enemigo, no es omnisciente y él no conoce el futuro, él conoce sus planes, eso sí, él conoce sus planes, pero no conoce el futuro como lo conoce Dios. Entonces es posible que se dé, es posible que no se dé, que pase el 2025 o lo que resta del 2025 y que no suceda nada y no haya la tal esperada externalización de la jerarquía o que los demonios se saquen la máscara y que se muestren realmente como los científicos le llaman una inteligencia no humana. Al menos eso es lo que describieron, lo que inventaron la inteligencia artificial potenciada con la mecánica cuántica. Hicieron computadoras súper veloces, muy, muy específicas y especiales, que ellos comentan, abrieron portales de otra dimensión y cuando se abrió ese portal desconocido para la raza humana, se encontraron con inteligencias no humanas, con características muy especiales que podrían señalarse que eran demonios. Considero, en mi humilde opinión, que lo son directamente. Entonces, esas inteligencias no humanas pueden manifestarse de diferentes formas. Pero de lo que sí estamos seguros que Satanás no sabe el futuro. Por eso no esperemos con ansiedad nada seguro del enemigo, pero sí creemos que él conoce sus planes y apenas él pueda avanzar y engañar al mundo, a la humanidad, lo va a hacer sin dudar. Otro versículo que también nos dice
Amós 3:7, con respecto a los eventos cronológicos, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahí sí, nosotros podemos contar con el 100% de certeza, porque el Señor revelará a sus siervos, los predicadores, los profetas, sus planes. La Biblia está llena de ejemplos que cuando Dios iba a comenzar a hacer juicio, ya sea a las naciones, ya sea a los pueblos, ya sea a las personas o a las familias, siempre anuncia. Dios no viene sin anunciarse, para que nadie diga, ah, pero es que yo no supe nada, nadie me dijo. Dios siempre da a conocer a la raza humana, especialmente a aquellos por los quienes viene juicio, que iba a actuar Dios con juicio. El ejemplo más clásico lo tenemos con la caída de Jerusalén en el año 70, y hubo 7 años un profeta en Jerusalén, Yeshua ben Yananiah, que lo comenta el conflicto de los siglos, en el primer capítulo de la Sierva del Señor, que él 7 años predicó que venía la destrucción, viene el juicio, aparecían nubes con forma de carruaje, se escuchaban ruido de guerra por la noche, desconocidos, se escuchaban voces, gritos, y nadie le daba un origen natural, pero se estaba acercando la destrucción de Jerusalén hasta que vino en el año 70, el mismo año en que él murió. Y Jesús dice en Juan 14:29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor nos dice, yo se los digo ahora, para que cuando ustedes vean lo que sucede, me crean a mí. Por eso tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, que son las Sagradas Escrituras, y para el tiempo del fin, también los testimonios. La extensión de la información asequible. Así también, dice el conflicto de los siglos, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Repito, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Ustedes saben, mis hermanos, que este servidor ha sido mucho tiempo maestro de escuela sabática. Y a mí me ha gustado, siempre que he podido, por supuesto, abrir un sano debate dentro de la escuela sabática, y me he encontrado con muchas sorpresas, especialmente una de cuando hablábamos de tal doctrina de la semana donde se estudiaba el folleto, que había hermanos que no conocían lo que estaban estudiando, hermanos y hermanas. Otros hermanos peor, no conocían la gran mayoría de las doctrinas claves adventistas. No podían sostenerla ni siquiera con palabras, no digo con versículos, porque con versículo bíblico es porque conocen. No sabían explicarla. Y a veces le preguntaba, hermano, dime en tus palabras, ¿qué ocurrió en el año 1844? ¿Tú lo sabes? Mirá para acá, mirá para allá. No, ¿qué pasó? Adventistas, bautizados, varios años. Hermana, ¿tú me puedes decir qué consiste en tus palabras? ¿La reforma por salud? No sé, ni idea. Y así, las preguntas que son relevantes o aspectos relevantes de nuestra doctrina,
no podían explicarla. Y acá la hermana Juan me dice que hay personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. O sea, son novatos, no estudian. Y ese es el plan de Satanás, que nosotros nos mantengamos arriba, flotando en el mundo adventista, pero no profundicemos porque el conocimiento está en la profundidad del estudio. No, 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 no. Solamente si yo soy adventista, voy a la iglesia. Y eso es muy peligroso, mis queridos hermanos. Es muy peligroso. Porque cuando a nosotros nos toque dar razón y cuenta de nuestra fe, si no conocemos nuestra fe, ¿de qué razón y cuenta voy a dar? Y más aún si me amenazan que si no respondo, o me echan del trabajo, o me meten preso, o me fichan en la policía, o un montón de problemas, menos que menos, no conozco. Ese es el plan de Satanás, como dice la misma cita, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. La amplia infraestructura de los acontecimientos inminentes. Bueno, acá en el pie de página, cuando dijimos, y el tiempo de angustia no los encontrará listos, hay un pie de página que dice así: aunque no podemos saber exactamente cuándo ocurrirá la segunda venida, podemos saber cuándo estará próxima y podemos comprender cómo se relacionan entre sí los sucesos futuros. Ninguno de nosotros está inmune al peligro de permitir que el diablo enturbie impresiones que pueden prepararnos para lo que vendrá. Por eso la información contenida en este libro debiera estudiarse con humildad y oración, con una actitud mental receptiva para aceptar lo que Dios ha provisto para nosotros en los escritos inspirados. Aunque se ha intentado cuidadosamente efectuar una compilación adecuada, este compilador, el autor, no pretende no haber cometido algún error. Es muy probable que todos nosotros nos sorprendamos al comprender la forma como algunos eventos futuros se desarrollarán. Y creo que sí, porque ninguno de nosotros, los seres humanos, sabe el orden exacto de los acontecimientos. Tenemos una idea aproximada. Hay personas que dicen, por ejemplo, lo más clásico, la ley dominical. Uy, que viene la ley dominical, es que el 2025 viene la ley dominical, que el proyecto 2025 es la ley dominical, que Donald Trump firma la ley dominical, que el Congreso la va a dar la ley dominical, que viene el Papa de nuevo americano que va a dar la ley dominical, que ese Papa es la continuación del tremendo Papa de León XIII de la época de la Reina de Juárez de 1888 y ese también va a seguir, y todo. Sin embargo, la hermana White ubica la aparición de la famosísima ley dominical no al comienzo del tiempo de angustia previo, sino al final. O sea, va a pasar muchas cosas antes y después, de manera inevitable, vendrá una ley dominical en Estados Unidos donde rápidamente será emulada, copiada por los países y se predicará en muy pocos días o semanas en el mundo y se terminará la gracia. La hermana Juárez relaciona mucho la ley dominical, la aparición de la ley dominical y el fin del tiempo de la gracia. O sea que está allá, en el otro extremo del arco del tiempo de angustia previo. O sea que este año, el proyecto 2025 y la ley dominical del proyecto 2025, que Donald Trump en Estados Unidos en su campaña política para la elección del año pasado, puede que no se dé este año, puede que se dé más adelante, pero no, dice no, en el año 2000, porque el proyecto 2025, bla, 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 bla. No sabemos, no conocemos los eventos en su orden cronológico como el cielo lo sabe, pero sí tenemos las señales. Y más que señales, siempre a nosotros se nos insta a estar preparados. Eso es mucho, mucho más acertado que conocer. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes sabían que venía el esposo. Ellas sabían. Y en esa noche estuvieron esperándolo.
y se durmieron. ¿Por qué? Porque el esposo se tardó. Pero vino esa noche, en el momento menos pensado. ¿Sabían las 10? Las sabían. Pero 5 fueron desechadas porque no se prepararon. No estaban ungidas con el Espíritu Santo o no tenían el aceite en sus vasijas, que era en su cuerpo. No estaban purificadas las vírgenes. ¿Eran honestas? La hermana Joy dice que sí. Eran piadosas, eran sinceras, no eran hipócritas. No eran las calientaciento que nosotros a veces nos imaginamos. Eran personas sinceras, pero no preparadas. Y fueron descartadas. ¿Les valió conocer que venía? No les valió de nada. A las que les valió era a las que estaban preparadas o ungidas o teniendo una comunión directa con Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos califica y no nosotros mismos para ese evento. Continúo. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos. Esta es una visión que tiene la hermana Juárez. Ya para salvación, ya para destrucción. Y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres. Hoy tenemos a nuestro Salvador que intercede. El que intercede como abogado es el que está entre el acusado y el juez. Tenemos al fiscal. El fiscal es el enemigo, Satanás. Él es el acusador. Y el fiscal nos recuerda a nosotros cada uno nuestro pecado y nos llama por nuestro pecado. Pero Jesús está en el medio, intercediendo y nos llama por nuestro nombre. Y Él nos conoce. Por eso, la justicia de Dios no cae sobre el pecador o el acusado. Pero cuando deje de haber abogado o deje de haber intercesión y Jesús se quite del medio, ya no hay nadie que esté en el medio de la justicia de Dios, porque en el juicio tiene que haber justicia. Y es ahí donde nos encontraremos cara a cara con nuestra realidad. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Tremendo. El pie de página dice así: este amplio bosquejo es una infraestructura sobre la cual es posible incorporar otras informaciones inspiradas. Los grandes y amplios eventos futuros son, primero, la ira de las naciones; segundo, la ira de Dios; y tercero, el tiempo del juicio de los muertos. La hermana Juárez dice que ninguno superpone, son eventos distintos entre sí. Y aclara, se airaron las naciones. Esto está en Apocalipsis 11:18. Esto vincula los acontecimientos presentes con los eventos futuros. Si bien la ira de las naciones indudablemente se refiere a dificultades entre las naciones, tiene que ver más particularmente con la actitud perseguidora de las naciones hacia el pueblo de Dios, como se demostrará. Y creo que va por ahí. Más que guerrearse entre ellos, van a unirse en su ira para perseguir al pueblo de Dios. Segundo, el tiempo de juzgar a los muertos. Se refiere a un juicio que ocurre después de la ira de Dios. Este juicio sucede durante el milenio, cuando los santos han de juzgar al mundo. A nosotros nos tocará juzgar a los
impíos y a los ángeles caídos también. Y la declaración de que Jesús no abandonará el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos se refiere al final del tiempo de prueba. Este es un evento decisivo al que se hace referencia con diferentes términos. Hay diferentes formas en que la sierva del Señor marca, llama a esto. Ella dice, primero, Jesús ha concluido su obra en el lugar santísimo. Segundo, Jesús sale de entre el Padre y los hombres. Tercero, Miguel se levanta. Nuestro sumo sacerdote ha terminado su obra en el santuario. Cuarto, nuestro sumo sacerdote se levantará y se pondrá la vestidura de venganza. Es exactamente el mismo evento. En primeros escritos, la hermana Juárez escribe lo siguiente. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario, lo que conocemos como el tiempo de angustia previo. El pie de página dice así: hay dos tiempos de angustia. Uno ocurre antes del fin del tiempo de prueba, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón, y el otro sobreviene después del tiempo de prueba. Suele llamarse el primer periodo el pequeño tiempo de angustia. Tal vez sería más propio llamarlo tiempo de angustia preliminar o previo, en vista del hecho de que el gran tiempo de angustia, cuando las plagas se derramen, sobreviene más tarde. O sea, uno continúa al otro. Inmediatamente termina uno, comienza el otro. El tiempo de angustia preliminar continúa durante un corto periodo. Es seguido por un tiempo de angustia cual no lo hubo nunca, el cual será muy breve también, posiblemente por comparación. Hay quienes en el mundo adventista, mis queridos hermanos, sostienen que los tiempos de angustias lo relacionan con una profecía mal interpretada futurista de Daniel 12. ¿Sí? Los 1260 días literales, 2290 días literales y los 1335 días literales. Oficialmente, cada quien es dueño de creer lo que quiera, pero la hermana White no menciona ni da autoridad a que nosotros podamos tomarnos esa prerrogativa de poner tiempo medible a ninguna profecía después de 1844. No hay cómputo, dice ella, profético después de 1844. Y interpretándolo de esa manera, es un cómputo profético. Que el tiempo de angustia va a durar tanto tiempo, que son 7 años, 3 años y medio para el tiempo de angustia previo, 3 años y medio para el tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de angustia grande, pero sin embargo se justifican diciendo, pero el Señor dijo que Él va a cortar los tiempos. Entonces, ¿son o no son? Es una cuestión que personalmente nosotros no compartimos. Nosotros no tenemos que mirar calendario, no tenemos que mirar fechas, ni mucho menos escuchar a aquellos que ponen fechas porque vienen de un espíritu que no viene del cielo, para confusión solamente. Continúo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor del tercer ángel y preparará los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. En el tiempo de angustia previo existe algo que los preparará para las plagas como antaño en Egipto. Hay un sellamiento.
ese sellamiento es protección. En el antiguo Egipto, en la noche anterior de salir, Dios selló a su pueblo, pero no personalmente, selló por familias. Las casas. Y les mandó a Moisés diciéndole, todos ustedes sacrifiquen un cordero. Y esa sangre del cordero, que sea sin mancha y sin defecto, pinten con la sangre del cordero el dintel y los marcos de la puerta para que el ángel destructor que vendrá esta noche no entre y mate a los primogénitos. Todos los israelitas lo hicieron. Y todo aquel que esté dentro de esa casa, aunque haya sido egipcio, también iba a ser salvo. No se le iba a caer la plaga de los primogénitos. Hoy tenemos ese sellamiento, pero es individual, completamente. La amplificación de los acontecimientos desde la presión en favor del domingo hasta el fin del tiempo de prueba. Leo y dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades que contiene el mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Yo no sé si a ustedes, hermanos, le han llamado alarmistas. A nosotros, El enemigo. a nosotros lo más lindo que nos dijeron son alarmistas, porque nos dijeron cosas peores. Fanático, loco, etcétera, etcétera. Pero es así. Y ella menciona, dice, ojo con esto, sigo leyendo. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declarados absurdas y sin fundamento. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el mensaje del tercer ángel producirá un efecto que no habría podido producir antes. Esto en la época de la hermana White. Hablamos de una América o Norteamérica muy protestante. Hoy Estados Unidos es un país católico. Ya fue catolizado, fue invadido, fue absorbido por Roma. En sus predicadores, que se llaman o dicen protestantes, ya no protestan nada, son evangélicos, pero sumisos a la jerarquía romana. Sus legisladores son la gran mayoría o judíos sionistas o católicos, en una nación que fue protestante. Y la Corte Penal, o mejor dicho, la Corte Federal, el Tribunal Supremo de Justicia, son 9 integrantes los jueces, 6 son católicos y 3 son judíos, en una nación que era predominantemente protestante. No hay ni un juez de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos protestante o evangélico, o católico o judío. Fíjese si esa sociedad no ha mutado, ha cambiado a los caminos o a las directrices y órdenes del Vaticano. El apartado quinto dice, cuando llegue el tiempo de predicar el mensaje del tercer ángel con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Y en la aclaración dice así, número 5, el adverbio temporal cuando, dice cuando llegue el tiempo, cuando, que aparece en varios lugares de las páginas 663 a 670 del conflicto de los siglos, conecta la secuencia de eventos futuros en orden cronológico desde el presente hasta el final del tiempo de prueba. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire.
Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, ese es un tremendo tema, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Por quiénes? Por los predicadores de la verdad presente. Ellos no callarán. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales para preguntarle con ansia a los pastores, a los curas, Señor, Padre, pastor, ¿es esto así como dice esta gente? Y le preguntarán, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que la proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Y hay una aclaración, dice así, aparentemente es el comienzo del tiempo de angustia temprano, cuando los siervos de Dios se levantan para proclamar más plenamente el sábado. Interesante. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Esto es en Estados Unidos de Norteamérica, que después va a ser un reflejo en muchísimas otras naciones. Pero estos eventos se van a ver primero en los Estados Unidos. El pie de página dice, el hecho de que la iglesia busca el apoyo del fuerte brazo del poder civil implica que la presión que busca una legislación en favor del domingo está teniendo éxito. Y creo, hermanos, que hoy más que nunca vemos que ese brazo civil está muy ansioso de poner en movimiento ese deseo de Roma de que se oficialice. Se guarda el domingo, por supuesto, pero que se lo haga por ley, no por cultura o tradición. Que exista una ley que regule la observancia o el descanso dominical. Esta unión de papistas y protestantes nos ayuda a ubicar este evento en relación con los demás eventos en una cronología de causa y efecto de los acontecimientos finales. Así, por ejemplo, cuando nuestra nación, dice Joya de los Testimonios, tomo 2, abjure de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, o sea, cuando los Estados Unidos renuncie, ¿sí?, a la ley que tiene de no meterse con la iglesia, ¿sí?, en este caso el protestantismo dará la mano al papismo. En Testimonio tomo 5 se menciona, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse de la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano,
y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esta, hermanos, es una señal clara de que hoy, 2025, esto está ocurriendo. La hermana Joa, cuando escribe esto, lo escribe en el futuro. Cuando se observe, cuando se mire, cuando notemos que hoy es real. Hay un poder civil decidido y definido, el Partido Republicano. Los demócratas no se meten con la religión, ellos son más liberales, ellos se meten más con las cuestiones seculares y se meten mucho más con las agendas coloridas y los derechos de las minorías y todo lo demás. Pero los republicanos, que se autoperciben muy religiosos y conservadores, ellos sí están en este momento con la administración del presidente Donald Trump de impulsar la Agenda 2030, llamada también como un domingo o un sábado verde, un domingo verde, domingo ecológico, un día de descanso para la tierra semanal, etcétera. Tiene muchos nombres, pero eso es real. Hay deseos desde el gobierno de legalizar. Todavía no se hizo. El Señor sabe por qué. Pero a mí me late que no lo hizo porque nosotros no estamos preparados todavía. Porque una vez que esto comience, la hermana menciona que los eventos van a ser rápidos y muchísimos adventistas no van a dar la talla y serán sorprendidos y abandonarán la fila. Por eso el Señor tiene paciencia con su pueblo. Somos nosotros los que estamos retrasando por nuestra apatía religiosa estos acontecimientos, pero que llegarán, hermanos, llegarán seguro y pronto. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamiento. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otra ventaja para inducirlos a que renuncien a su fe. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos. Ahí es donde tenemos que dar testimonio, razón y cuenta de lo que creemos, pero con el poder del Espíritu Santo. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Nosotros, a Dios gracias, nuestra experiencia reciente con el hermano José Antonio, con mi esposa, salimos todos los domingos a León y a otros lugares que podemos a repartir volantes. Hemos tenido muy lindas experiencias, personas que nos han conversado, personas que nos han recibido gustoso, el conflicto, el camino a Cristo, el folleto. Es una experiencia muy linda. Pero hay personas adventistas, hablo de que conocemos estos eventos o que debiéramos conocerlos, que es peor todavía. Y que no sea adventista y que no conozca está peor todavía ante Dios, porque él debería conocerlo. Pero personas que nos han recibido con mucho agrado, nos han agradecido. Y fíjense ustedes, si nosotros le decimos, ya lo hemos hecho, ¿no? A unos adventistas, lo puedo contar, ¿no? Hemos conocido a hermanos, hemos visto en el mercadillo pasando delante de nosotros, hermanos adventistas de la iglesia de León, que ni nos saludaron. Nos negaron el saludo los hermanos adventistas. Es increíble, digo. Otra gente que no nos conoce, qué bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Y el domingo antepasado estuvimos con el León y hasta hemos hecho una oración cortita con un hombre que conoce a los adventistas, le hemos dado el libro, nos dio su teléfono, probablemente mañana lo veamos de nuevo, don Eduardo. Sí. Y con mi esposa hicimos una pequeña oración con él, porque él decía, yo ya tengo 87 años, muy lúcido el Señor, vino en bicicleta, muy lúcido.
y me dice, yo tengo mi edad y yo no, ya no creo que pueda cambiar, yo no, ¿cómo que no puede? ¿Cómo que no cree? No, y entonces yo quiero que el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, mi esposa, yo quiero ser como ustedes así, que están ahí parados. Un hombre que tenía una linda impresión de evangelismo, y no era adventista, conocía a los adventistas, conocía a los autores o a las personas responsables de la iglesia, de la radio adventista que está en León. Pero hemos visto otro hermano que de la iglesia adventista, ella me dice, mira, ahí va la hermana, y miraba para otro lado, no querían ni saludar. Adventista del séptimo día, que te dan cuenta, hermano, el dar testimonio es un privilegio. El Señor dice, bienaventurados sois cuando les lleven a ustedes preso o los lleven detenido y tengan que dar razón y cuenta por mi causa. Y sin embargo, eso es lo que el Señor acá nos dice, prepárense, porque aquellos siervos que temen el nombre de Dios, que aman su segunda venida, el Espíritu Santo les dará un impulso para dar testimonio. Pero si no lo podemos dar el testimonio ahora, en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad, en tiempo en que no hay ninguna prohibición, tú puedes salir con un fajo, como el hermano José Antonio siempre sale con un fajo de folletos, de volantes, y a la media hora viene, se le terminaron. Y viene a buscar más y va de nuevo a hacer un recorrido por el mercadillo y ya aprendió el hermano cómo, ¿Cómo se hace? cómo se hace. Y los reparte a todos. Y nosotros nos quedamos, después me sale mi esposa también. Y es bonito. Ahora, si tú no puedes dar testimonio de tu fe en tiempo de paz, ¿tú crees que vas a dar testimonio cuando tengas presión? Piénsatelo. Es sentido común. Por eso el Señor a nosotros nos dice, prepárense ahora. Ahora es el momento de prepararse. Continúo. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, se verán cosas muy extrañas. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, no la iglesia. Seguirán yendo los sábados a la iglesia, pero para el cielo son apóstatas, porque abandonaron su fe. E irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, pero casi para el cielo es igual. Si tú eres casi cristiano, tú no eres cristiano. Si tú estás casi consagrado, tú no estás consagrado. Si tú eres casi practicante del sábado o casi adventista, tú no eres adventista. Dios no pide casi, te pide todo. Dicho de otra manera. Sí, hermano. Es que yo no creo en Cristo. Vale, pero lo que está diciendo esta persona, yo no creo en Cristo, es que yo soy enemigo de Cristo. Porque con Dios, o estás totalmente con Él, o estás contra Él. No hay otro punto. No hay intermedio. Exacto. Es así. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos de falsos informes e insinuaciones.
Hermanos, recuerden la primera experiencia de Jesús y los apóstoles. ¿Quiénes fueron los primeros y peores perseguidores de los apóstoles? Los de la sinagoga, los judíos, el Sanedrín, los fariseos. Y a Jesús le pusieron testigos falsos para acusarlo de algo que no podían, no tenían nada de qué acusarle. Los peores enemigos vendrán de nuestras filas. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. Amén. Amén. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar, les impulsó a hablar. Estimulado por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio, los insultos, las acusaciones, estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animará se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis, pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo. Y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Miren qué linda promesa, hermano. A medida que la papa caliente más, ellos se sienten con más poder y fuerza. Permíteme, hermano. Sí. No hagas caso que tiene otra. Tiene otra, en la página 3. Tiene otra página. ¿Tiene? ¿Tiene otra página? Okay. Sí, tiene. Vale. Continúo. Pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. Mientras Jesús está en el santuario, nosotros tenemos todas las posibilidades aún de consagración, de arrepentimiento, de preparación para esos tiempos tan difíciles. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, cosa que no hay duda, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente de mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Hermano, no esperemos ver guerra nuclear, espero, pronto, porque el mensaje se tiene que dar. Amén. Y todas esas intrigas palaciegas en los gobiernos de las principales naciones se están siendo refrenadas hasta que la iglesia primero madure y salga a predicar. El apartado número 9 dice: notemos que la amonestación final
no se ha dado hasta este momento, pero se dará. Entonces, la amonestación final se produce al final de la secuencia de eventos bosquejados en el conflicto de los siglos, mientras que la amonestación se produce al comienzo de esta sentencia. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. ¿Quiénes son estos, mis queridos hermanos? Los obreros de la hora undécima. Cuando los siervos de Dios, en su gracia, nosotros estemos delante de un tribunal, de una comisaría, estemos de una plaza o estemos delante de una autoridad civil o religiosa y el Espíritu Santo hable a través nuestro, esos líderes, muchos de ellos se unirán al pueblo de Dios. Son los obreros que necesitaban ver esa manifestación de la verdad a cualquier costo de los siervos del Altísimo. Y ese testimonio, incluido de muertes o de asesinato, porque serán asesinados muchos, hay una lista en el cielo que tiene que completarse de los mártires. Incluso ese testimonio traerá almas al reino todavía. El ángel que une su voz, y nos dice el número 10, el ángel que se une al tercer ángel y alumbra toda la tierra con su gloria, es el ángel de Apocalipsis 18. Nosotros le llamamos el cuarto ángel. Está aquí en conexión con la lluvia tardía, la que en primeros escritos se dice que proporciona poder a la voz fuerte del tercer ángel. Vaya. Si no hay poder del cielo, mis hermanos, nosotros podemos salir y convertir y bautizar a 8.300 millones de habitantes y todo el planeta se hará adventista del séptimo día. Y Jesús no vendrá. ¿Y saben por qué no vendrá? Porque el que convierte el alma es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos predicar, pero la conversión y el verdadero arrepentimiento es una potestad que solamente Dios la puede dar. Y Dios va a purificar una iglesia. Y si tuviéramos 8.300 millones de adventistas, toda la población del mundo, en la iglesia adventista, pero no están convertidos, es porque no están santificados. Bueno. Y el Señor no vendrá a buscar una iglesia que no esté santificada, a una iglesia perfecta. Y Él viene a buscar esa iglesia perfecta. Dice así, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y yo quisiera comentar acá dos palabras. Lo he escuchado en muchas iglesias adventistas, lo he escuchado incluso de líderes adventistas, pastores y ancianos. Y mencionan la frase muy conocida, hermano, cuando venga la lluvia tardía, nosotros todos saldremos a predicar. La lluvia tardía es una analogía en la vida de la agricultura del cercano oriente, de Israel también. Y para aquellos que tienen conocimiento de la agricultura, nosotros estamos conociendo, mi esposa es la abanderada, tiene que haber una lluvia temprana. Son temporadas de lluvia, ¿sí? Entonces, a veces me toca preguntarle a ciertas personas, tú me dices que cuando venga la lluvia, tú estás esperando la lluvia tardía. ¿Qué va a madurar en tu vida? ¿La lluvia tardía o el Espíritu Santo? Si tú no te preparaste.
tú no haces evangelismo, tú no sales de la ciudad, tú no crees en la reforma pro salud. Para ti, la música es irrelevante, no, es igual, mientras que etcétera, etcétera, lo que conocemos, ¿no? O sea, no hay un cambio en tu vida, pero tú esperas la lluvia tardía. La lluvia temprana es cuando el Espíritu Santo coloca en tu corazón un nuevo ser. Tú has nacido de nuevo. ¿Sí? Esa semilla del Evangelio ha afectado y te ha cambiado. Entonces, si tú permaneces fiel a ese cambio, entonces el Espíritu Santo hará madurar ese cambio para que produzca frutos. Es decir, tú salrás a predicar con poder. Y así como tú cambiaste, el Espíritu Santo te usará a ti para que otros cambien también. Esa es la finalidad de la lluvia tardía. Pero si tú no tienes en tu vida un cambio, ¿qué va a madurar en ti el Espíritu Santo? ¿Qué frutos puedes tú producir si no tienes una semilla plantada? ¿Tú puedes esperar frutos en un lugar donde no hay una semilla? No, es imposible. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra lluvia temprana primero, hoy, ahora. Trabajar en esa lluvia temprana. Nacer de nuevo, como en el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Ser una nueva persona, cambiar, dar testimonio y ser obediente a la verdad, para que la obediencia a la verdad me santifique. Y cuando esté santificado, entonces sí el Espíritu Santo verá una obra eficaz que ya hizo en la lluvia temprana y le dará la segunda lluvia, la tardía, para que tú madures como cristiano y seas usado en las manos o en el poder del Espíritu para salir a predicar sin pensar en consecuencias. Pero, ¿qué estás haciendo hoy? Nosotros debemos hacernos esa pregunta para nosotros mismos. ¿Estoy cambiando? ¿Estoy naciendo de nuevo? ¿Estoy dando frutos para vida eterna? ¿O sigo siendo el mismo aventita de siempre? Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Dicho de otra manera. Sí, hermano. Si tú que quieres predicar la palabra de Dios, no has nacido de nuevo. Y eso podríamos decir que es la lluvia temprana. ¿Cómo puedes esperar que cuando venga la lluvia tardía actúe en ti y fructifique? ¿Pero qué tiene que fructificar? Si no hay nada en ti. Tú tienes que nacer de nuevo. Así es. Y entrar a ser una semilla de Dios. Y entonces la lluvia tardía realizará tu obra. Amén. Amén. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella, el Pentecostés. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. En el apartado dice: notemos que vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Y que es en este tiempo cuando descenderá la lluvia tardía, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. El refrenamiento de las naciones airadas se describe en primeros escritos como la retención de los cuatro vientos después que los ángeles habían comenzado a soltarlos. Esta retención es lo que permite al pueblo de Dios proclamar la amonestación final. Hasta el día de hoy, agosto del 2025, 4 ángeles, el número 4 es la totalidad de los ángeles de Dios, están reteniendo a las huestes malignas para que no nos caigan
con la libertad que ellos quisieran. ¿Tienen contacto con la raza caída? Sí, pero no como ellos quisieran. Hasta que sea proclamada la última amonestación, hasta que sea sellado el último salvo y hasta que sea muerto el último mártir. Hasta que Jesús reciba, como la hermana Juárez lo vio en visión, que el ángel entra al santuario y le dice: Señor, están sellados todos los que deben ser sellados. Y él arroja el incensario y dice: hasta aquí la intercesión. El que es santo, sea santo; el que es inmundo, que siga en su inmundicia; el que es justo, practique la justicia; y el que es inmundo, que siga como está. Ya la suerte está echada para todos. Hasta que no llegue ese día, los santos ángeles están reteniendo a los cuatro vientos. Porque cuando ellos suelten los cuatro vientos, esta tierra se volverá un sin vivir, un infierno en la tierra. Nosotros no tenemos idea, la más mínima idea, y no hay registro. La hermana que dice: ni la imaginación más fecunda puede imaginar lo que será en esos días, cuando ángeles estén sueltos y puedan entrar en nosotros sin ningún problema, y puedan entrar en los animales, dominar la naturaleza, tornado, terremoto, maremoto, hacer guerra, acceso directo. Tenemos casi 6.000 años, o tenemos 6.000 años, lo que tengamos desde la creación. Hasta hoy, los ángeles no han llegado a nosotros como ellos desearían. Los destructores, los asesinos. Pero llegará ese momento pronto. Y ese tiempo será breve, porque si no, ni los salvos podrán salvarse. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Es así, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Acá voy a hacer una pequeña pausa. Cuando la hermana Juárez menciona esta frase: las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia, está diciendo que el mismísimo víspera, a la mismísera víspera del fin del tiempo de la gracia, todavía hay publicadores o hay repartiendo publicaciones. Es importante que nosotros nos ocupemos de la página impresa, como podamos, como el Señor nos dé en los recursos. Pero hermanos y hermanas, anímate, nosotros te animamos. Y nosotros a veces publicamos, cuando estamos los domingos, ponemos una fotito para animar a los demás. No es difícil. Hermano José Antonio, la vez pasada, la primera vez que salimos, él no tenía experiencia. ¿Te acuerdas, hermano? Sí, cierto. Salió con un montón de folletos y volvió con todos. Y después le dije: hermano José Antonio, vamos. Y por el mercadillo fuimos a caminar. Y él es detrás mío porque yo fui colportor y tengo un poquitito de experiencia. Y salí a repartir. Y lo repartimos todos. Y después él se animó. Sí, sí. Y ahora es un experto. Es un experto, hermano. Sí. Se aprende. Yo aprendí, el hermano José Antonio, mi esposa también. Todos podemos repartir publicaciones misioneras. El Señor desea que nosotros repartamos publicaciones misioneras, porque esas publicaciones llegarán hasta el mismísimo día del fin de la gracia. Está escrito acá. Y harán su efecto. Sí. Continúo.
Pero entonces los rayos de luz Pero penetrarán. entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Amén. 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 Hermanos, no tengamos miedo de salir a repartir volantes. Camino a Cristo, conflicto de los siglos, como lo hacemos estos servidores que están acá. Porque eso va a traer cosechas de almas para el reino. Y termino con este párrafo. Conflicto de los siglos, página 671. Dice así: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, la frescura, el alivio de la presencia del Espíritu Santo, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, hasta aquí hoy. Ya hicimos más de una hora. No queremos hacerlo muy largo para que no se cansen. Hasta aquí hoy. Podemos resumirlo que estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras se cumplirán. Este mensaje se va a predicar. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Con nosotros o sin nosotros. Pero este mensaje abarcará toda la tierra. Pero es el privilegio que en este momento los que estamos presentes hayamos separado el tiempo para estudiar esto. Es un privilegio que el Señor nos haya llamado a nosotros para formar las filas del Señor del tiempo del fin. Amén. No podemos decir que no. Hay una corona y un reino inmortal que ganar. Y el Señor nos llama a nosotros para que seamos sus instrumentos, sus agencias humanas. Tenga el Señor misericordia de su iglesia y podamos resistir en el día malo. Amén. Consagremos nuestras vidas. Preparémonos para hacer evangelismo con la página. Intenta, si tú no tienes folleto, estás en España, llámanos a nosotros y nosotros buscaremos la manera de hacerte llegar material para que tú puedas tener tu primera experiencia de repartir folletos. Es una obra hermosa, es una obra que Dios desea que sus hijos hagan en el tiempo del fin. Amén. Porque esas impresiones, esos folletos, ese camino a Cristo, ese deseo de toda la gente, ese conflicto de los siglos, va a tener un resultado de almas convertidas si lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga a ti y a todos aquellos que escucharán después en el canal de YouTube. Acuérdense, aquellos que miran, que nos regalen un like para que este video pueda ser más visto. Visto por las personas. Oremos. Esa es la oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por un santo sábado tan bendecido, Señor. Un santo sábado más que nos has regalado, Señor, según tu infinita misericordia. Gracias por todas las bendiciones que nos diste durante toda la semana y gracias por esta nueva semana que se abre ante nuestros ojos. Bendícenos, Padre, y ayúdanos para hacer la obra que tú nos has encomendado. Pero, Padre, nosotros solos no podemos. Queremos ser vasos santificados, sí, que tú nos uses, Señor, pero somos pecadores. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona los momentos en que te hemos ofendido, en que no hemos estado a la altura de lo que tú pides de nosotros.
Ayúdanos, Señor, y lávanos con tu sangre, Padre amado. Bendice esta semana que comienza y bendice a toda tu iglesia en la faz de la tierra, a todos tus hijos fieles y sinceros, y que podamos, Señor, cumplir ese cometido que nos has dado de ir y predicar tu palabra por todos los pueblos y ciudades. Que tu iglesia pueda estar a la altura, Señor, de ese cometido que nos has dejado. Bendice a todos los hermanos que se han reunido y a los que nos verán, a cada una de las familias que ellos representan. Quédate con nosotros, Señor, en lo que queda del transcurso de este día y de toda la semana. Y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. No tenemos ningún mérito para hacerlo, Señor. Lo hacemos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos a todos, a la hermana Cristina, a la hermana Graciela, a nuestra hermanita que yo estoy mirando el nombre acá, Carvajal, y obviamente también a Jonathan. A Jonathan, sí. A todos. Y que el Señor les bendiga, le dé una hermosa semana, resto de fin de sábado a aquellos que están todavía allá en Perú, como la hermanita Graciela. Y por supuesto, bendiciones y fuerte abrazo en Cristo. Un fuerte abrazo. Abrazos,